Soy Sara San Juan y soy la presidenta de la Asociación Diabetes Segovia, de ADISEG. Tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Diabetes, lo que se entiende por diabetes es un aumento anormal de glucosa en la sangre. Vale, entonces tenemos dos causas por las que esto se produce. En la diabetes tipo 1 lo que pasa es que el sistema inmunológico falla, bombardea las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina y de llevar la glucosa de la sangre dentro de las células. Entonces, como no hay insulina porque las células han muerto, pues sube el nivel de glucosa en la sangre y ahí se queda acumulado hasta que llegamos a un diagnóstico que muchas veces ya es en mala situación del paciente y tenemos que poner tratamiento con insulina. En la diabetes tipo 1 hay una desaparición total de las células beta del páncreas, no se hace nada de insulina. En la diabetes tipo 2 lo que pasa es que el páncreas va produciendo menor cantidad de insulina porque se va como atrofiando, por así decir, y además la que se produce no se usa bien, porque los tejidos, generalmente asociado también a obesidad y demás, pues han generado una resistencia por la que producimos menos insulina y encima no la aprovechamos bien. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, que como decíamos es el 90% de los casos de diabetes, se puede mejorar el aprovechamiento de la insulina si se pierde peso, si se hacen los tejidos un poquito más receptivos con deporte, si se controlan otras enfermedades que hay alrededor como el colesterol. Entonces, para la diabetes tipo 2 realmente tenemos un tratamiento con buena perspectiva si podemos vigilar bien el proceso y el paciente tiene buena adherencia. Creemos que la conocemos y con esa creencia lo que hacemos es banalizarla. Tenemos un montón de gente que padece diabetes, estimamos que hay un 40% de personas sin diagnosticar y además las que están diagnosticadas todo el mundo es como que le da, bueno, no todo el mundo, pero sí mucha gente le da como una importancia menor, ¿no? Es como tienes diabetes entre tantas otras cosas y bueno, pues ya nos ocuparemos un poco cuando tengamos tiempo y parece que no es tan grave. Y esto es lo que tratamos de combatir precisamente este año, que el acento está puesto en el diagnóstico. Lo que estamos viendo es que el 90% de la diabetes, que es la parte de la diabetes prevenible, la diabetes tipo 2, que se asocia a malos hábitos de alimentación, al sedentarismo, a hipertensión, colesterol, otras enfermedades coadyuvantes, pues cada vez está apareciendo más pronto. Antes teníamos la aparición, bueno, pues en torno a los 70 años o así, ahora estamos bajando cada vez a edades más cercanas a los 60, según los últimos estudios. Entonces, precisamente este año de lo que se trata, el lema que tenemos es conoce los riesgos, conoce la respuesta, precisamente intentando concienciar de que hay que llegar al diagnóstico a tiempo, tenemos que hacer aflorar todo ese 40% que está ya padeciendo diabetes y no lo sabe, y tenemos que intentar que las complicaciones se traten mejor y antes, pues para que no produzcan lesiones incapacitantes. En Segovia tenemos en el sistema sanitario alrededor de 5.500 personas y a esa cifra habría que sumarla un 40% de gente que ya está con niveles altos de glucosa en sangre y que va a tardar meses o incluso años en llegar al diagnóstico. Cuando eso pasa, lo que pasa es que estamos en riesgo de lesiones que son, pues no nos gusta cargar mucho las tintas en las lesiones ni hablar desde el miedo, pero bueno, pues tenemos que saber que son lesión de riñón, que puede conducir a diálisis, lesión de retina que puede llevar a ceguera, problemas en los pies, el famoso pie diabético que puede acabar en amputaciones y acaba muchas veces en retiro laboral y en discapacidad. Entonces, bueno, se trata de no llegar a eso. La diabetes es una enfermedad que se puede llevar bien, se puede tener una buena calidad de vida, pero hay que llegar a tiempo. Pues el diagnóstico normalmente se suele hacer un cribado de diabetes de glucosa en sangre en los análisis ordinarios. Cuando vas a hacerte análisis de sangre, un parámetro que se suele mirar es la glucosa en sangre. A partir de 126 miligramos por decilitro estaríamos ya en diagnóstico de diabetes, en ayunas. Lo que estamos viendo, que nosotros nos quejamos a veces un poquito, es pues que hay cifras cercanas a ese límite, pues que muchas veces o algunas veces, pues bueno, no se les da la importancia que deberían tener. Se dice, bueno, vamos a esperar unos meses, volvemos a repetir, tal. Nosotros realmente querríamos que cuando las cifras se acercan ahí, todo el mundo tomase conciencia que
hay que hacer una vigilancia muy estricta y seguramente, yo no soy especialista, pero convendría empezar el tratamiento. Entonces, lo que estamos reclamando también este año es que tenemos que hacer un cambio de conciencia con respecto a la diabetes. El otro día contaba a otros compañeros, hay enfermedades en las que hemos hecho un cambio de conciencia brutal en 20 años, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, que es fenomenal que así sea. Nadie duda de que hay que hacer cribados, que hay que volver a hacerlos. Si el cribado no da bien, se repite, se invierte en pruebas diagnósticas. Aquí en Segovia tenemos el ejemplo. Cuando ya la patología está, se hace muchísimo seguimiento. Genial, hemos dado un cambio de conciencia respecto al cáncer y por eso estamos teniendo mejores resultados en el tratamiento y el diagnóstico de la enfermedad. El infarto. Tuvimos hace unos años casos de deportistas que sufrían infarto en los campos de juego, en los campos deportivos. Tenemos desfibriladores, 10 años después, 15, tenemos desfibriladores en todos los sitios, un montón de gente formada para atender esa patología. Pues ese cambio, que es súper positivo, es el que tenemos que hacer en diabetes. Tenemos que dejar de tomárnoslo como una cosa que, bueno, que es una cosa que tengo entre otras muchas y que, bueno, no es tan importante y que es un poco de azúcar, porque es que en España estamos en 9.000 muertes prematuras al año. Es que es una barbaridad, no se puede, no podemos tolerarlo. El diagnóstico muchas veces llega tarde, también a veces es culpa del paciente que tiene síntomas, está cansado, no se encuentra bien, se encuentra más sediento. Dice, bueno, será el verano, será una época, tal. Cuando uno se encuentra mal, sobre todo con cansancio, hay que acudir rápido al médico. Y luego, lo que digo, cifras que a veces se desprecian o se banalizan, se dice, bueno, estás un poquito en el límite, pero no, hay que tratarlo. Y después, cuando ya tenemos el tratamiento, hay que hacer un seguimiento. Nosotros desearíamos que fuera un poquito más continuo, porque para ver si los medicamentos están bien ajustados, hacen falta revisiones bastante periódicas. Si no, la glucosa se va a mantener alta y eso siempre es peligroso. Y luego también, tampoco quitamos su parte a los pacientes. Los pacientes se tienen que adherir al tratamiento. El tratamiento es muy importante para no generar lesiones. Hay a veces mucho desgaste psicológico porque es una enfermedad exigente, te exige comer sano, a veces privarte de cosas, hacer deporte, bueno, cuidarse mucho. Entonces hay veces pues, que el paciente también se siente un poquito desanimado y tiene un poco como, está un poco quemado, ¿no? Entonces abandona el tratamiento. Eso no lo podemos consentir. Se trata de cuidarse y hay tantas ocasiones para no cuidarse que lo más obvio al final es difícil, pero sí, realmente hay que animar a la gente, es muy, muy importante. Tenemos también el problema de que las lesiones, hasta que no están un poquito avanzadas, no empezamos a padecerlas. Las lesiones se producen porque los niveles altos de glucosa en sangre generan daño en el riego sanguíneo, en las zonas que son más finas se rompen, y ahí se producen derrames, por eso la lesión de riñón, la lesión de retina y también daño en los nervios. Por eso el pie diabético, heridas que no sentimos no curan bien, no sentimos el dolor. Entonces, como la lesión no la padecemos hasta que no está un poquito avanzada, pues nos cuesta concienciarnos. Pero realmente es que cuando ya tenemos una lesión en diabetes, lo único que podemos hacer es contenerla. Ya no podemos revertirla. Una persona que tiene un derrame de retina se puede sellar con láser, pero el vaso que se ha roto no lo vamos a recuperar. Entonces, es importante seguir el tratamiento, aumentar los cribados de las enfermedades asociadas, de las complicaciones, que por ejemplo de retina sí que se hacen bastante bien, pero bueno, nuestra demanda sería siempre vigilar más, invertir más medios y más personal para llegar antes al diagnóstico también de las complicaciones. Cuando tú tienes un nivel alto de glucosa en sangre, una de las primeras cosas que se siente es sed, porque el organismo lo que intenta es esa glucosa tan grande que tienes en la sangre, pues rebajarla. Entonces el riñón dice, bebe porque tengo que tirar azúcar, ¿vale? Entonces por eso la sed. También notamos cansancio porque esa glucosa que tenemos en la sangre que hemos obtenido de los alimentos necesita entrar en la célula para que la célula pueda trabajar. Si no hay insulina y no entra en la célula lo que dice es, come porque no tengo energía, no puedo trabajar.
¿vale? Y a la vez al comer, pues como tenemos poca insulina, más glucosa en sangre todavía, ¿vale? Y luego también pues se produce un poquito de adelgazamiento, por lo mismo. La célula, como no le llega azúcar porque no hay insulina, no puede ser transportada dentro de la célula, pues lo que hace es quemar reservas, quemar grasa, quemar reservas. Cuando ya no hay grasa en tejido adiposo, pues tira del músculo y por eso también un poquito de adelgazamiento. Lo principal, el cansancio y la sed. El viernes tendremos de carácter práctico, así dedicados a la prevención, 2 talleres. Uno es sobre nutrición, se llama Trucos y consejos para sentarse a la mesa con diabetes, y va un poquito pues destinado a qué hacemos cuando ya tengo la enfermedad y tengo que comer todos los días y bueno, a veces es un poco pesado y tal, ¿cómo puedo hacer que ese proceso me resulte más sencillo? Este taller y el segundo, que es de psicología, los vamos a tener en el BICAM, en el edificio de Diputación, en la carretera de Segovia a La Granja. El viernes puede ir todo el mundo, es entrada libre hasta completar aforo. Y como digo, el segundo taller es de psicología y se titula Vivir mi diabetes en positivo. Y bueno, pues va un poquito dirigido a dar unas pocas estrategias de afrontamiento para que ese cansancio que decíamos que se produce pues no nos haga alejarnos del tratamiento, que es lo que tenemos que seguir. Y cerraremos el domingo con la ya tradicional marcha campestre, que tenemos la 3ª edición. Saldremos de la avenida del Sotillo, el comienzo de la ruta del río Cigüeñuela, a las 10. Y bueno, esa es una ruta que nos sirve a nosotros, un paseo que nos sirve siempre para hablar de nuestras cosas, conocernos, entrar en contacto también con personal sanitario, con gente de otras asociaciones. Es familiar, son 9 kilómetros y nada, se puede uno inscribir a través de la web de la Fundación Caja Rural. Y la verdad que los otros años lo hemos pasado muy bien, ha habido mucha participación y esperamos que este año siga siendo así. La diabetes se lleva mejor en compañía, que sabemos lo que es una enfermedad con la que se puede vivir bien, se puede tener calidad de vida, no es ya la enfermedad que teníamos hace unas décadas que casi sí o sí significaba lesiones, ahora no es el caso, pero hay que cuidarse y para ello hace falta el apoyo del grupo. A veces hace falta y aquí estamos para apoyar.